que nos va a posibilitar conversar es cómo Mamantula puede ser un contenido para trabajar en catequesis. Y la idea es que nosotros podamos favorecer de que mucha gente que trabaja adentro de la iglesia tenga un instrumento o recursos o subsidio, como le llaman ahora, para hacer una catequesis desde la figura de Mamantula. Para eso nos acompaña Irma, que es la catequista, que es mi catequista. Cuando yo tenía 13 años, ella ya me convertía. Todavía estoy en proceso, pero bueno, sigamos ahí. Y ella viene hoy a darnos una iluminación, pero la idea es que podamos conversar. Sobre todo. Esto también es importante porque voy a aprovechar ya que está Alicia. Alicia hoy es asidua de la FM Tiempo de Dios, yo ya la escucho asiduamente y realmente por ahí ponerse como historiadora en un ámbito eclesial, porque es una radio eclesial, tiene que acomodar, por ahí le preguntan cosas muy desde el dogma y uno no sabe cómo responder, pero bueno, hoy seguramente Irma te va a ayudar mucho en plantear eso, porque también uno tiene que ir ampliándose en los auditorium y en los escuchas, digamos que por ahí tenemos para dar. Bueno, gracias Irma y vamos a Abrir compartir. Power. Bueno. Ahí estamos, Irma. Bien. Bueno, de más está decir que es un gusto compartir con ustedes y que lo único que espero es que mientras voy hablando o expresando ideas, ya saben, con el alza mano, podamos pedir la palabra para que sea enriquecedor el diálogo. Pasamos. Voy a tomar la segunda. Voy a tomar 4 temas fundamentales, teniendo en cuenta que el segundo, ¿no? Teniendo en cuenta que en nuestro espacio de hoy es aportes para programar una catequesis desde la vida y obra de Mamantula. Eso quiere decir que no es un trabajo acabado, que aquí no hemos terminado, es una parte y tenemos que ir enriqueciéndonos a medida que se van descubriendo y aportando con escritos. Vamos a ir mejorando nuestro anuncio. Bueno, el primer tema que voy a desarrollar, que es a veces poco conocido por los adultos, aún miembros de la iglesia, es más de la docencia, es la gradualidad de la catequesis, o sea, el anuncio. Pero poniendo muy en claro que el tema de la gradualidad y de la catequesis no lo ejerció Mamantula. El otro tema, ya lo voy a explicar por qué, ¿no? El otro tema, la pedagogía de Dios, fiel al sujeto, la laicidad de Mamantula, su misión como bautizado, y algunas citas que sirven para esta misión de anunciar el Evangelio desde la palabra y el mandato de Jesús. 3. Ahora nos podemos preguntar cómo. ¿Qué queremos hacer nosotros con esta catequesis? Lo que queremos es generar pensamientos nuevos, desmitificar, no detenernos en lo anecdótico, porque el hombre de hoy descree lo anecdótico. Le importa más reflexionar y
con una connotación a veces científica o desde la ciencia. Muchas veces cuando nosotros relatamos tradiciones, nos quedamos como en el relato de los Reyes Magos. La Biblia dice una cosa y nosotros relatamos una tradición sin pensar que nuestro destinatario ha cambiado. Entonces, por eso estos son aportes para hoy. Entonces, María Antonia, con esto cierro el tema de la catequesis, no hizo catequesis, por dos motivos. Porque no preparaba para los sacramentos, porque la catequesis es esencialmente sacramental, aparte de la homilía, por cierto, ¿no? Y ella seguía el proceso o el método de Ignacio, que conocer, amar y servir. En ese conocer está mucho presente el testimonio, el testimonio. Más que palabras hay hechos, hay actitudes, donde nuestro interlocutor se contagia de nuestro accionar. Esa es la evangelización. Sí, voy a anunciar la palabra, voy a enseñarle a rezar tal vez, lo voy a invitar a cambios de vida desde mi propio testimonio, pero no es un esquema desarrollado como en el tema de la catequesis, que tiene pasos para los que son docentes, al menos 3 pasos que tienen los métodos lógicos, pero la catequesis tiene 5, porque no es un método lógico. Bueno, no abundo ahí. Vamos al otro. Decimos que entonces en esta catequesis que nosotros vamos a hacer está presente, están las ciencias auxiliares. ¿Y cuáles son las ciencias auxiliares? Sin duda la pedagogía, la didáctica, la psicología, todas ellas alimentan a la catequesis. Y si nosotros tal vez estamos haciendo un paralelo 1750 y tanto en adelante, no, la pedagogía ya se conocía. Sí, la de Juan Jacobo Rousseau, o la del padre de la pedagogía del 1650 en adelante, pero en ninguna parte dice que María Antonia haya sido lectora o que aplicaba el método pedagógico de Rousseau. En ella estaba la intuición que venía del Espíritu Santo, fruto de su oración y de la escucha de la palabra para encontrar caminos para anunciar el Evangelio. Entonces la evangelización es primer anuncio. Y que nosotros actualmente, cuando queremos hacer una catequesis, tenemos que pensar en el sujeto. Es niño, joven, adulto, y la escuela, que ya lo vamos a ver, que es el espacio privilegiado para hacer una catequesis sistemática y profunda. No apelemos a la memoria, no apelemos a la tradición, sino a estas ciencias que nos ayudan para que nuestro destinatario pueda enriquecerse con este anuncio. O sea, que la respuesta que nosotros estamos buscando en estas ciencias auxiliares, o de qué me sirven, es que podamos aplicar lo que se llama la gradualidad. Vamos al otro. ¿Qué es la gradualidad? Si pensamos en la catequesis y la gradualidad en ella,
tenemos que situarnos en el año 70-80. ¿Por qué? Post-Vaticano II. Para los de la edad nuestra, como la de Damián, Graciela, tuvimos otro tipo de anuncio. Era el catecismo. Un catecismo que apelaba solo a la memoria, ¿m? Y que era de 99 preguntas, como ustedes se recordarán. Entonces, pero en esa época se deja de lado esta forma milenaria, ¿m? De repetir preguntas para enriquecerse con las ciencias auxiliares, porque el Vaticano II nos había abierto las puertas, ¿no es cierto?, para usar esas ciencias en pos de mejorar el anuncio y sobre todo, respetando al sujeto interlocutor. Un párrafo aparte merece recalcar. Muchas veces he oído, la mamantula y los derechos humanos. No. Ni la doctrina social de la Iglesia, ni la opción por los pobres. No se hablaba de eso. Nosotros tenemos que estar bien seguros que los derechos humanos, la opción por los pobres, la inculturación han sido desarrollados y aplicados magníficamente en el siglo XX. Tal vez había espacios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Mamantula no respetó los derechos humanos? Sí. Sí, porque ella vivía la intuición del soplo del Espíritu Santo. Pero la doctrina de los derechos no existía. Tampoco la doctrina social de la Iglesia. Porque la doctrina social de la Iglesia es el boom 1891 con la Renum Novarum de León XIII, donde habla del bien común y de la Iglesia cercana al Evangelio. Eso fue un cambio total. Y vuelvo a recalcar, María Antonia, ¿no pensaba en el bien común? Sí. Entonces, tampoco podemos definir, o cuando hacemos la catequesis, decir que ha sido una pionera de los derechos. No, ella no tenía idea de eso, ni buscaba ese tipo de definición. Lo único que le importaba a ella era el otro, a donde estaba el rostro de Cristo. Eso le importaba. Y que todo lo que hacía era fruto de su encuentro con el Espíritu Santo. Si nosotros pensamos que si Dios o en las Sagradas Escrituras aparecen estos gestos que acabo de nombrar, estos hechos o ciencias, ¿sí? Porque Dios aplicó la gradualidad en el Antiguo Testamento. Él fue anunciando lentamente la presencia de su Hijo y con infinita misericordia iba tratando al hombre que se encontraba en cualquiera de esas situaciones y no lo ponía, no se ponía en juez de este hombre imperfecto. Caso David, más imperfecto que David, creo que no tenemos. Hizo de todo, pero Dios se valió de él por su infinita misericordia. Entonces, esos hechos, ¿no es cierto? Esos hechos no nos dan por sentado que las doctrinas de los derechos, como les decía, la doctrina social de la Iglesia, están presentes en el Antiguo Testamento, sino que todo ha sido una reflexión gradual hasta poder pensar en esto, ¿no? Vamos al otro. Para que nuestra catequesis sea
efectiva, necesitamos entonces de esa pedagogía de Dios que acabo de nombrar. Dios ha sido el gran pedagogo, no se adelantó a los acontecimientos, sino paso a paso, mientras el hombre iba descubriendo la grandeza de Dios y de ser él mismo un instrumento y un hijo de Dios, se fue dando a través de los milenios hasta la llegada de Jesús. Entonces necesitamos en la catequesis esa misma pedagogía de Dios y de las ciencias de la educación. Como les he dicho, psicología, pedagogía, didáctica, etc. Y todo eso está incluido en la gradualidad. Esto puedo con niños, esto puedo con adolescentes, esto pueden reflexionar los adultos. O sea, esta catequesis que estoy haciendo ahora parece mi clase de catequética, porque estoy hablando de la metodología catequística, pero estoy hablando con adultos formados que me pueden entender que esta ciencia es muy valorada a la hora de encarar una catequesis que nos lleve a la conversión. Y un poquito aquí de teoría, ¿por qué hoy no hacemos evangelización? Sí se hace evangelización, que es el primer anuncio. Pero cuando queremos ir a los sacramentos, hacemos catequesis. Entonces, el primer anuncio, que puede ser gestual, puede ser actitudinal, puede ser con pocas palabras, es primer anuncio, es evangelización. Mientras que la catequesis tiene un origen, su palabra tan hermosa, catequesis es el eco que vuelve a sonar. Y si yo me pregunto, ¿qué eco? Hago sonar el eco de la voz de Jesús. Porque la catequesis, más del 90%, tiene las citas y la iluminación del Nuevo Testamento. Son muy poquitos, salvo la creación, mandamientos, y hasta por ahí nomás. Normalmente se enseña mandamientos desde el Nuevo Testamento, citando el Antiguo. Bueno, eso es un tema aparte, pero quiero decir que cuando hacemos catequesis está presente Jesús. El que nos dio esa palabra y nos comprometió. ¿Y por qué? Porque la catequesis ya es una opción. Y ni hablar que después de los años 80 vino la catequesis familiar, la catequesis juvenil, la catequesis escolar. Comenzó a diversificarse por las necesidades. Antes eso no se pensaba. Por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria estudié religión, que es la fe, que es el dogma, que es esto, que aquello, los sacramentos, ¿no? Pero era teórico. En cambio, ahora pensamos en el destinatario, pensamos en la psicología propia del destinatario, pensamos sus intereses, qué cosa les gustaría a través de una canción, de un cuento. Me salgo de un poquito del tema. Ayer tenía que enseñar a describir en italiano, ¿no? Y hay una canción muy linda que describe todo a la persona, que es Marina. Tan viejita, bueno, que nuestra mamá habrá bailado con Marina, ¿no? Pero no le puse la Marina del año 59-60, le puse una remixada, entonces les llamó la atención. Ah, yo pensaba que íbamos a escuchar la otra, y se prendieron porque estaba remixada, con algo que los adolescentes valoran, que la han bailado, que la reconocen, porque si lo hubiese puesto a la primitiva,
seguramente no me iban a decir tan vieja como la profesora. Entonces, esas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente con el adolescente. Porque nuestro destinatario necesita respuestas existenciales. ¿Para qué me estás enseñando esto hoy? ¿De qué me sirve? Entonces, esos temas, cuando yo le hablo, ¿para qué sirve? Y que me inserto en la comunidad o en el lenguaje que él vive, eso se llama inculturación del mensaje. Esto que yo les conté de Marina, he inculturado el mensaje. Hoy les gusta el remisado y no aquel de hace 40 o 50 años atrás. Entonces, la inculturación es hablar el lenguaje de ellos, con tema de ellos, usar el celular, usar la compu, en fin, ya no podemos ir con una laminita. No le va a llamar la atención. Tal vez un juego de la oca, si son chiquitos, o en fin, cualquier herramienta que les despierte la atención. Eso es la inculturación del mensaje. Vamos al otro. Entonces, en cualquiera de las situaciones que se encuentren nuestros destinatarios, la catequesis va a buscar que se realicen de forma progresiva. Entonces, ¿por qué? La catequesis va a buscar que se logre de forma progresiva. En la evangelización no hay plan, no hay planificación. Es todo espontáneo, va saliendo. Es como en Emaús. Voy caminando y me encuentro con el otro y hablo de lo que les interesa. No hay un plan. Mientras que la catequesis sí. En la catequesis nada es casual. Vamos, que sí hay casual, pero quiero decir que hoy llevo un tema con un objetivo, voy a hablar con esta cita bíblica, etc. Y en la evangelización tuvo la gracia y la riqueza María Antonia, que supo hablar con las mujeres prostitutas, supo encontrar qué les interesaba con los alcohólicos, supo lo que hoy se llama ver el contexto biopsicoespiritual. Hoy se habla de eso, que tengo que ver la persona, su psiquis y su espiritualidad. En la época de Mamá Antuna no, pero ella sabía hablar, sabía decirles a ellas qué es lo que querían decir. Y siempre lo recalco, fruto de las rodillas, fruto de la oración, de saber escuchar al Espíritu Santo. Y ella entendía que la persona era una integridad, era una unidad. Esta intuición, sin duda, alimentada por el Espíritu Santo, hoy las ciencias las tienen muy desarrolladas, muy desarrolladas. Bueno, vamos a la otra. Pero igual espero que me interrumpan, ¿no? En la otra, Rubén. Y como para sintetizar lo que hablábamos de situaciones, la catequesis busca que se realicen en forma que se realicen y cambien en forma progresiva. No es lo mismo como ella tuvo el encuentro con los presos, con las prostitutas,
con los indios. Pero fíjese un detalle, nos enseñaba Patria el otro día, al indio lo consideraba su hermano. Se adelantó 200 años, porque quien dijo todo hombre es mi hermano fue Pablo VI. Y ella lo definió. Ella definió que el indio era su hermano, ¿no? Que era el motivo de preocupación, ¿no? Del que necesitaba. Y volvemos a decir que siempre, siempre iluminada por el Espíritu Santo, ¿no? Si no hay preguntas, vamos cerrando. Pero sellando en el sentido que pasa a la otra, Rubén. Para destacar, porque aquí he hablado de todo de una teoría, para destacar que ella, siendo una laica como nosotros, vivió la normalidad con valentía y dando amor. Otro detalle que nosotros podemos siempre recalcar de ella es que ella vivió en santidad. Pero ojito, no es que ella vivía para ser santa. No, ella no era consciente de ese hecho. En ninguno, creo. No hacía las cosas porque quería ser santa, sino precisamente ella vivía con el compromiso que tenemos como pueblo de Dios, que vino también después de muchos años en el Vaticano II, que los laicos éramos el pueblo de Dios. O sea, ella era como nosotros. Hoy sabemos que el pueblo de Dios somos nosotros. Pero ella vivió el Evangelio, anunciando el Evangelio, sabiendo que en el otro estaba Jesucristo, o su Señor, o su Manuelito, el hombre por el que ella vivía y era su ejemplo. Bueno, prefiero alguna pregunta e interrupción, pero a partir de ahora yo había pensado más que nada en enunciar los temas por edades, pensando que podía haber docentes. Porque como les anticipaba, nosotros en la catequesis de primera comunión, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la santidad y que ella vivió como una santa sin serlo, no es sin buscarlo, quiero decir, pero que toda la gente la veía a ella como modelo, como santa. Eso es para los niños. Para los adolescentes, podemos ya hablar de sus cartas, de su despegue a los 15 años, de los atavismos sociales para salir, para salir a anunciar al estilo jesuita. Poner el bonus track, Rubén, y así ir progresivamente. Bueno, este bonus track que puse, un poco esta chapa, como decimos, o yapa, decimos en Santiago, esta yapa que puse es como para que tengamos en cuenta que descuidamos una barbaridad de temas ricos de María Antonia por detenernos en lo anecdótico. No vamos a enumerar cuáles eran las anécdotas, pero es importante que destaquemos el otro aspecto que hoy, con la ayuda de la ciencia, podemos destacar de ella y la podemos copiar. Ella sigue siendo un ejemplo para la sociedad actual. Nosotros estamos, no sé si comprometidos, pero también puedo decir obligados a transmitir su legado. Los curas desde la homilía, que es lo que más podemos compartir, 50 y pico de homilías en el año.
En la parroquia, en la catequesis de niños, de adultos, de jóvenes, como les he dicho, buscando esos intereses y no volviendo a repetir. En la comunión, biografía. En la confirmación, biografía. En no sé qué otra catequesis, descalza, caminó. O sea, cuando repetimos contenido, llegamos al hartazgo y al fastidio. ¿No? Y eso pasa, digo entre paréntesis, en la escuela católica. La escuela católica, como comienza en marzo, viene Semana Santa, ¡chum! Jesús muerto y resucitado. No importa si tiene 6 años, 7 años, 15 años, 18 años. Jesús muerto y resucitado. El chico a los 12 años está harto de ese mensaje tan santo, tan bueno, tan constructivo. ¿Por qué? Porque no hemos usado la gradualidad. Hasta los 9 años, que es la época de la comunión, no se enseña muerte y resurrección, porque no tienen pensamiento abstracto. Y lo van a entender como una cosa mágica. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ella ha sido santiagueña, vivía aquí, fue educada, cosa que las niñas de su época no habían recibido educación, destacar lo de la matemática, sabía leer y escribir, todas esas cosas que le sirven a un niño, ¿no? Pero no voy a repetir, como le decía, indefinidamente. La catequesis escolar es un espacio privilegiado y desperdiciado para cualquier contenido de la catequesis. Por el mal ejemplo que acabo de dar, de que llegan al hartazgo. Nosotros tenemos 108 cartas para tratar, que tal vez si habremos leído una o dos es mucho, y que tienen temas distintos, que podemos hablar desde su carta del contexto histórico-cultural. Vuelvo siempre a la escuela, ¿no? Si estamos en segundo año con América y etcétera, los jesuitas, la labor, cómo los jesuitas influencian en ella y ese tipo de conexiones. El contexto histórico-cultural del siglo XVIII, especialmente en el rol de la mujer, en el que ella ha descollado. Pero la mujer tenía sus privilegios, no podía aprender matemática, no podía ir a la escuela, estaba sujeta a su padre o a su marido. ¿Cuántas cosas podemos hablar con los adolescentes que seguro que les va a gustar? Seguro. Y bueno, lo de los jesuitas ya he dicho, pero con los jesuitas lo que tenemos que hacer, que es muy, muy importante, hablarles de cómo supieron hacer el diálogo de ciencia y fe. La ciencia y la fe está tan presente en la labor de los jesuitas, que es admirable. Entonces, nosotros debemos anunciar, especialmente los ignacianos, debemos anunciar al estilo jesuita, sin descuidar la ciencia. Por eso les digo que el hombre de hoy no necesita de relatos fantasiosos, porque tiene ya una mentalidad científica, conoce. Entonces, todo lo que pasa por la fantasía, por lo fantástico, a veces le mueve la increencia. Bueno, el otro. Y
si alguno me pregunta, al otro Rubén, si alguno me pregunta, en su época, hoy nos vienes a contar de María Antonia, en su época ella era conocida. Curiosamente sí. Y era conocida en el mundo europeo y asiático. Porque en Rusia, donde estaban todavía los jesuitas, ella hacía un ejercicio de conversión con nuestro lenguaje, con nuestra inculturación, llevaba nuestra cultura hacia allá, con nuestro pensamiento y con su santiagueñidad. Que me remito al artículo de Rubén de hace para la Semana de Santiago, que fue cómo ella se reconocía santiagueña. Ella hablaba y firmaba como una santiagueña, orgullosa de su lugar, orgullosa de su pertenencia y de su terruño. Y la conocían en este mundo conocido hasta ahora por su opción, por los desposeídos, por los pobres, por las mujeres meretrices, por los alcohólicos, los presos, todo lo que habíamos visto en el encuentro pasado, ¿no? Por eso era importante. Entonces, hoy, ¿cómo voy a devolver actitudinalmente hacia ellas? Gracias a Dios, por ejemplo, hay movimientos que han retomado el tema de las mujeres meretrices, de las mujeres de la calle, a donde van, las acompañan, charlándole, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, les llevan comida, para sus hijos, como para que una noche menos salgan a la calle. Pero ni les anuncian el evangelio, ni les dicen vos tienes que ir a misa el domingo. Este trabajo está siendo en Cuyo muy, muy bueno, muy bueno. Entonces, y tiene resultados. Bueno, después está el tema de Alcohólicos Anónimos con los movimientos, con Al-Anon, en fin, que también lo repiten, ¿no? Buscando devolverles la dignidad de hijos de Dios. Y l'última. Tomé un texto de Alicia, donde cuando yo me preguntaba, ¿y por qué lo voy a enseñar? ¿Qué hay de nuevo para que yo haga catequesis de Mantula hoy? Y Alicia da una respuesta en su libro. Dice, inscribir a María Antonia dentro de la historia de las mujeres como la creatividad femenina y las formas de inserción en las que apelan las mujeres. O sea, ella hace hincapié en esa, no sé si viveza, pero en esa intuición femenina que ella tuvo y cómo ella se relacionó, con otras mujeres y con mujeres y hombres. Que eso es muy importante. Dice, tanto su relación, tanto en la sociedad virreinal donde le tocaba actuar, pero como dijimos, a través de sus cartas, en la borbónica y en la revolucionaria Europa. Y cuando pensamos en esto de por qué enseñarla, ya sabemos que ella fue una evangelizadora. Y creo que cualquiera supone que ella fue evangelizadora. Pero un aspecto tan desconocido tenemos de ella, o oculto, no desconocido, oculto, que no lo contamos, es el de escritora. Y el de escritora ni hablar, eso en la escuela. Dice el presidente de la Academia Nacional de Letras, la destaca en su rol de escritora en el género literario epistolar.
señalando que ella aún no ocupa su sitio en la literatura femenina, a pesar del caudal de las cartas y otros escritos. O sea que una ciencia la reconoce, ¿sí? Y nosotros como iglesia la tenemos olvidada en este género epistolar tan propio de los siglos pasados. Y dice también García, a la fecha es la mayor epistológrafa del periodo hispano. La mayor epistológrafa. Este solo hecho basta para entrar en la literatura argentina. ¿Qué me cuentan? Cómo nosotros docentes, qué lástima que no hay ninguno ahora para tirarle de la oreja y decirle, ¿qué hacemos? Te aviso que estamos nosotros que somos docentes. Sí, bueno, claro, pero más que nada, bueno, vos sos activo, Damián no es activo. Nosotros ya no tenemos, yo tampoco, la escuela ya no la tengo. Así Y que la sos el Alicia, único que... la Alicia. Alicia, sí, tienes razón. Tienes razón. Bueno, vamos al cierre. Entonces, por todo lo que he dicho, por todo eso debemos enseñarla, porque ha sido una mujer laica dentro de la jerarquía de la iglesia, pero que respondió a su bautismo anunciando el evangelio en el estilo ignaciano. Porque fue evangelizadora de los pobres y desposeídos en la época más cruel que hemos tenido en América, cuando la misma iglesia, en algunos casos, sometía a los indios y, bueno, a los indios, porque eran los naturales. Porque fue una mujer que se adelantó a los derechos de la mujer, educándolas, devolviéndoles la dignidad de hijos de Dios y además creándoles una casa para que sirva de refugio para ellas. No las llevó a vivir a su convento, sino a una casa especial para ellas. ¿Cuál, podríamos decir, qué dignidad más grande tiene el ser humano cuando tiene un techo arriba de su cabeza y un alimento en su mesa? Eso les devolvían. Ella vivió el Evangelio y encaminó su obra desde el abandono a la providencia. Ese es otro olvido que tenemos los católicos, el abandono a la providencia, en creer que Dios lo puede y que con Él todo lo puedo. Con Él, solo no, con Él todo lo puedo. Que tuvo una mirada social en todo momento, sintiendo que en el otro estaba el rostro de Jesucristo. No para vanagloria de ella. No, no. Todo lo hacía para gloria de Dios. No, nunca hemos leído algo que hable sobre la vanidad en ella, sino la entrega silenciosa, servicial, para que, perdón, glorifiquemos a Dios con estas actitudes. Esta tos es para que ustedes hablen y me hagan descansar. Han agotado mi gargantita. Bueno, el propósito de los conversatorios es tener una pequeña iluminación. Dos cosas que me han hecho ruido que me gustaría a mí señalar. Lo primero es decir que la pedagogía ignaciana ya estaba en 1599 con la Ratio Studiorum,
Es decir, los jesuitas tenían su pedagogía, ¿sí? Y seguramente esto hasta el siglo XVIII y creo que hasta el siglo XIX, donde se volvió a replantear, se tiene que ver. Por eso señalar que todo el aprendizaje de Mamantula en connivencia con los jesuitas tiene que estar asignado por esa pedagogía ignaciana. Lo Es la otro, pedagogía de Dios. bien, pero lo que quiero señalar es que si había una pedagogía ignaciana y al menos a mí me quería compartir. Lo otro es, tengamos en cuenta que para entender los contenidos y María Antonia como contenido dentro del proceso histórico en América, los jesuitas tenían una lectura, Suárez, por ejemplo, ya tenía una lectura clara sobre los derechos de la población originaria aquí en América. Entonces, eso también seguramente ella lo ha captado, porque eso habrá sido un tema de conversación. E inclusive fue una de las causales por las cuales expulsaron a los jesuitas. Es decir, ahí tocaba intereses, digamos, que tenía que ver con la mano de obra barata, que significaba no reconocerle derecho a los pueblos originarios. Pero lo otro, que esto sí quiero que charlemos, porque creo que el otro día, el conversatorio anterior, Machaca, creo que es el apodo, ella planteaba decir, pero no le pongamos título a María Antonia, ¿no? Y en realidad, no ponerles título es decir, pareciera que no hay que leerlo con las categorías actuales a María Antonia. Y a mí me parece que sí. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, a nivel teológico, que yo tenga que hacer una lectura de las cartas de María Antonia, tengo que entender, digamos, que estas categorías me posibilitan interpretar mejor el accionar de María Antonia en sus escritos y de sus pretensiones. Porque si no, nosotros nos vaciaríamos de un contenido actualizado desde el cual tenemos que proyectar a Mamantula. Y me parece que ese es el tema que a mí más me ha hecho ruido, que me parece que lo podríamos conversar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, María Antonia en el siglo XVIII era feminista. No. María Antonia se puede entender que lo que planteaba entra dentro de la categoría de una mujer feminista, podría ser. Y ahí hay que entrar a detallar por qué sería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O si no me hago entender, me dicen porque puedo repensarlo. No, no, sí, yo te entiendo, que es lo que también he querido decir. Ella no hablaba de los derechos de la mujer, pero actuaba como tal. Claro, claro, porque si no, vamos a quedar como que tendríamos que hablar con el discurso de la época de Mamantula para contarlo de ella. Ahora, eso, la exégesis, la literatura epocal, uno lo puede entender a partir de mucha hermenéutica actual, digamos. Pero me parece que en eso nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque pareciera, vamos a suponer, cuando dicen era laica, no, pero laica consagrada. Y en realidad, Perdón, hola Patri. ¿sí? En realidad ahí, Hola. cuando se agrega una cosita, vos dices, bueno, pero no era laica porque tampoco no existía el concepto laico como lo tiene el Concilio Vaticano II, pero tampoco era laico consagrado. En realidad lo que está diciendo es, no era laica como cualquiera, no era una bautizada cualquiera, era una consagrada. Y en realidad, digamos, ya te están diciendo que era casi monja. Y eso, si no entiendo bien las categorías teológicas del Concilio Vaticano II, no voy a poder interpretar aquello, porque si no es inentendible. Por ejemplo, hasta podríamos decir,
y mire, me voy a atrever a algo más loco, ¿no? Podría decir que Mamantura no era de la iglesia, porque la iglesia solamente eran las curas y las monjas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque era el pueblo, era eso, ese objeto de un sujeto destinatario que era la iglesia. Y en realidad no es así. El Concilio Vaticano, cuando recupera la idea del pueblo, dice, che, jerarquía, consagrado, ustedes también son parte del pueblo. Es decir, ustedes están en función del servicio. Ustedes también son pueblo de Dios. No es que son una élite, digamos. Que en realidad, a mí me gusta, por ahí van a ver ustedes cuando, a mí me gusta analizar expresiones, ¿no? Porque dice, iglesia y pueblo. Cuando dicen iglesia y pueblo, ya sabes cómo están viendo la iglesia. Pareciera que el pueblo es el otro, digamos, y nosotros somos la iglesia. Eso mismo le pasaba a los laicos. ¿Se acuerdan del concepto de laico que es? Laos. En griego es pueblo. Es decir, el laico es el sujeto pueblo que no era sujeto, sino era un objeto de la evangelización de la iglesia que estaba cooptada por lo que hoy denominamos jerarquía eclesial y consagrada. Por eso me parece que estos conversatorios vienen para ello. No sé si se entendió o se me hizo entender, pero bueno, por ahí era lo que me había hecho ruido y me parece que hay que conversarlo porque eso también cuesta a la iglesia. Yo me pongo en la situación de los sujetos a catequizar. La catequesis se supone que ya están evangelizados, pero muchos de los catequizandos no se sienten parte de la iglesia. Y vos dices, ¿para qué vamos a catequesis si no se sienten parte de la iglesia? ¿Está? Vamos a presentar tal cosa. Bueno, pero no se sienten parte de la iglesia. No, porque la iglesia son aquellas mujeres que están detrás del cura y eso es toda la iglesia. Nos pasa a nosotros, ¿no? A mí me cuesta, ¿no? Porque yo tengo fraternidad con muchos curas y yo veo que en el fondo el laicado cree que el cura es el dueño de la iglesia. Casi como un feudo pequeñito, que son las parroquias. Y vos dices, che, todavía estamos hablando en esas categorías. Y sí. Por eso también es importante verla como contenido Mantula para catequizar. Pero lo último, para que entiendas, Patricia, por dónde vamos, es el tema de si las categorías de la ciencia moderna, digamos, pueden ayudarnos a mirar la figura de Mamantula, pero sin caer en eso de que, vamos a suponer, los títulos, digamos, que se la... Teniendo en cuenta que Mamantula vivió en el siglo XVIII y esas categorías conceptuales no estaban. Creo que ahí lo sintetizó mejor, ¿no? Abro. Bien, bien. Alicia, a mí me interesa Alicia, porque Alicia es más de las ciencias. Abrir el micrófono. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vos sabes que y varias veces lo he dicho que no me gusta poner esos títulos de la primera que hizo tal cosa, de la primera feminista, la primera. No me parece, primero que no me parece por lo que estabas diciendo de las categorías y segundo que la limitan, la encorsetan en algo tan particular como por ejemplo... suponte, por decir algo, el derecho a las mujeres, y ella es tanto más que es, la quieren engrandecer y la empequeñecen o la encasillan en algo demasiado simple. Los otros días vos, que bueno, por el fin de semana le mandé una imagen de una moneda que tuve en mis manos, que era de 1904,
y se ve que es una serie limitada que salió en honor a Mamantula, que tenía de un lado la imagen de ella y del otro lado el manuelito. Y ahí era un poco para que bueno, sabía que Rubén ya la conocía, y sirvió para decir, bueno, en el 1904 también hubo como un reforzar la idea de su existencia y de su obra, y después nuevamente silencio hasta hace unos pocos años. Mi pregunta siempre es ¿por qué? Y por ahí también, poniéndome de acuerdo con Irma y a tono con lo que decía ella, es esta cosa reiterativa de limitar su figura a una parte mínima de una catequesis. En ese pequeño diálogo que al final no terminó el sábado, cuando le mandé las fotitos a Rubén de la medalla, él me decía, me quedó sonando el tema de Mamantula y el poder. Y me parece que, bueno, en esto que también lo hemos hablado los otros días de abrir un poco más a su obra, está esta cuestión de que ella realmente, ella sí trabajaba para evangelizar, pero a mí siempre me quedó en claro la idea de formadora de cuadros, de trabajar para evangelizar, para el interior de las personas, para las personas, pero siempre mirando a la sociedad, en pos de la sociedad, en pos del bien común, y en pos también de romper, y ahí voy a hacer otra relación con lo que decía, no me acuerdo el nombre, que decía que para ella no era rebelde. Andrea. Andrea, que en todo esto, este mirarse para adentro, para buscar en uno la libertad, lo mejor de uno, para volcarlo en la sociedad, en aquel entonces era también para romper estructuras sociales y para generar cambios. Ninguna persona que quiera generar cambios lo puede hacer sin rebelarse. Y en este sentido, ella se rebelaba al sistema. Y acá es donde a mí me parece la figura de Mamantula sumamente grande, porque ella apuntó a varios frentes. En este frente era de esta apertura, de romper con las tradiciones, con ese encorsetamiento en el que vivían, ¿no? Una sociedad extremadamente rígida. Ella hizo muchísimo desde la evangelización, desde mirarse adentro para volcarlo afuera. Me parece que esta grandeza es la que tenemos que trabajar para que se entienda la amplitud y el poder de Mamantula, el poder transformador de su sociedad, ¿no? Bien. ¿Algo para agregar? Patricia llegó tarde, Sí. pero reforzar que era rebelde. Sí, y ahora ya refuerzo otra idea. No, que con lo que planteaba Alicia, me imaginaba en que también ella con una cuestión muy fuerte y con lo espiritual por encima de sus obras, también hacía ese discernimiento de ver qué era lo conveniente, cómo se iba a movilizar. O sea, también pienso en una revelación, pero una revelación consciente y una revelación pensada. O sea, yo me imagino en su contemplación, me imagino en la toma de decisión a una persona que estaba mirando la complejidad de cada una de las situaciones sobre las que tenía que decidir. Me imagino eso, ¿no? Es que acá, perdona, lo que pasa es que estamos tomando la palabra rebelde como algo negativo. Y no es negativo ser rebelde para generar un cambio y una transformación.
no es una rebeldía cualquiera, es una rebeldía productiva en todo caso. Pasa que ahí... Para no caer en las categorías actuales de la rebeldía en sentido de una transformación que va muchas veces desde el impulso. Yo no me imagino a alguien que hace cosas por impulso, sino alguien que se revela frente a un descontento generalizado y que va transformando progresivamente. Ahí, Eso hace mi sentido de revelación. Claro. Discúlpeme, ahí tenía una lectura particular porque el cristianismo es un formador de rebeldes. El revolucionario por excelencia es Jesús. Es decir, viene a romper esquemas, sistemas, unos statu quo establecidos. Por eso es interesante. Yo cuando veo a Mamantula digo, tiene la simpleza del sujeto que no acepta la realidad y sabe leer el contexto para implantar algo que era imposible. Por eso, si no lo ha hecho con rebeldía, ¿cómo ha hecho para hablar de San Ignacio en el momento que no tiene que hablar de San Ignacio? ¿Cómo ha hecho, si no es un acto rebelde, ponerse la ropa de los jesuitas? Ponerse el atuendo, la capa, salir de negro, hablar de los jesuitas, cuando en realidad, en el fondo, hasta lo más propio de los jesuitas, que son los ejercicios espirituales, lo sostiene y lo enarbola. Y vos dices, si eso no es rebeldía, ¿qué es? No hay cambio sin rebelión de ese sentido, sin esa revelación. Lo que pasa es que pensemos que también nosotros tenemos que hablar de Mamantula, y Mamantula, yo digo, voy a decir algo personal, íntimo y demás. ¿Por qué Mamantula tiene un proceso tan largo y porque carcome el statu quo intraeclesial? Porque rompe ciertos esquemas. Porque de última podemos decir, sí, el rey Carlos V lo expulsó a los jesuitas. Y en realidad tenemos que decir, la iglesia lo expulsó a los jesuitas. Los denigró, le sacó la congregación. Los sacó. Pero claro, ¿cómo haces vos en ese contenido que planteaba recién Irma? Bien, decir, de señalar toda la evangelización en América, también de señalar ciertas prácticas que favorecieron a los pueblos originarios, cuando en realidad tenemos que decir, la iglesia los expulsó. ¿Se entiende? Sí. Y de recién al siglo siguiente, cuando Mamantula seguía rezando para que vuelvan los expulsos, recién murió ella y no pasó nada. Y cuando ella murió, recién volvieron los expulsos, ¿sí? Y de última empezaron a ver que esta mujer había hecho algo extraordinario. Pero la iglesia le costó mucho reconocer. Por eso cuando yo veo por qué tanto el proceso, por qué tan largo, y porque en el fondo es como cuando te sacan a relucir los pecados personales, ¿has visto? Vos te haces el tontito. Bueno, pero de ese tema no hablemos. Pero ahí me quedó algo dando vuelta. Alto gancho, como digo siempre. Alto gancho. Alto gancho. ¿Cuándo vuelven los jesuitas? ¿Cuándo los dejan que vuelvan? ¿Y 1840. ¿Quién? No, antes, en 1814, los revolucionarios, los que habían hecho ejercicios espirituales con ella, o sea, la parte civil de la sociedad es la que los trae, o la que le levanta la prohibición. Bueno, después vuelven, bueno, yo soy muy histórica, para la época de Rosas, para los 40. No es la iglesia la que los devuelve. No, porque la iglesia tiene claro, lo que vos estás diciendo, pero yo ajá, claro. Porque la iglesia también tiene una forma de, voy a poner un concepto muy adolescente,
tienen su estrategia de cancelación. Claro. ¿Está? A ver, vamos a suponer, hagámosle una X a Rubén Valdés y chao. Claro. Te cancelan. No te dan posibilidad de hablar. Y vos dices, che, pero mira, te boicotean, te ningunean, te bastardean y hasta te calumnian. Pero de última, es en el fondo de que vos no puedes hablar los temas que tienen que ver con Mamantula y que hasta el día de hoy necesitan ser revisados y replanteados para no hacer lo mismo. Para no hacer lo mismo. Porque yo creo que eso, dentro de un proceso de evangelización, lo primero que hay que suponer es un proceso de conversión. ¿Está? De cambiar, porque si no, ¿para qué? Pues si no, de última, esto va a seguir siendo, hablemos de Mamantula, pero solamente que era una mujer de fe. ¡Pum! Que era obediente. ¡Pum! Y vos dices, Bueno, ¿por qué quieres resaltar solamente la obediencia? ¿A quién tiene que obedecer? de nuevo, alto ancho. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Hablemos de ella sin hablar. Entonces vayamos a lo anecdótico. No calemos en lo profundo. Porque si nosotros llegamos a enseñar lo que realmente fue esto que yo insisto, ser formadora de pensamiento, ¿qué estamos diciendo? Es algo muy fuerte. Conviene que se enseñe que una mujer es formadora de pensamiento y en mí diría, y después te salen semejante generación de gente que va, cuestiona, lleva a cabo obras de trascendencia, hace revoluciones y cambios. ¿Conviene enseñar eso? No. Quedémonos con el tigrecito, el leoncito, El el Puma. puma. El puma, no, se me fue el género ahí, no sabía qué animalito. Los milagros y estas cosas. A veces converso yo con Rubén. Claro, es más fácil, pero a mi interlocutor no lo convenzo con eso. Claro, ya sé, pero la pregunta no es, la idea es, ¿por qué vamos y se sigue con las anécdotas y no con el fondo más interesante? A ver, yo lo comparo con esto. ¿Qué es lo que yo siempre planteo a mis alumnos? ¿Qué es más fácil enseñar? ¿Qué tenemos, por ejemplo, de Revolución de Mayo? Que el paraguas, que el afuera, y nosotros enseñamos de Revolución de Mayo el afuera, lo que pasaba en la plaza, el velero, el pregón y tantas cosas, y lo más importante, ¿llovía o no? Y en realidad, lo que uno no enseña es lo que pasaba adentro del cabino. ¿Por qué? Porque si yo a mis alumnos desde los 5 años les empiezo a decir, tu nación empezó siendo crítica del sistema, reclamando libertad, y lo vuelvo a decir a los 7, y les leo el pensamiento de Moreno a los 15, armo una sociedad que no sería la de ahora, digo. Entonces, con Mamantula pasa lo mismo. Claro. Enseñemos cáscara sin enseñar. O sea, enseñemos que descalza, listo, caminaba, y todo el mundo está preocupado si caminaba descalzo o no, cuando es lo que menos interesa. O sea, cáscara. Bueno, eso es lo que he querido transmitir con la gradualidad, ¿no? Ir a la médula de la cosa y no quedarnos en lo anecdótico, en la tradición, etcétera. Yo sé que puedo ofender con eso a alguno porque lo desestructuro ya porque es más fácil. Por eso en una de las primeras diapositivas decía, apelamos a la memoria, a la tradición, a lo que nos dijo, pero no a la buena lectura, a la lectura profunda, a la que sea capaz de generar nuevos pensamientos. ¿Y ahí, qué pensamientos? Ahí aprovecho. Escribí un artículo que donde el 90% le robé al Papa Francisco sobre el de hoy que compartí sobre me di cuenta.
¿Que le robé? Sí. No es lo primero que le robo. Pero No, bueno, ya. pero me interesaba plantear que hoy estamos también, he puesto pastoral de la selfie como he puesto pedagogía de la selfie, ¿no? ¿Sabes? Porque ha visto que nos sacamos la foto y creemos que ya hemos hecho todo. Y en realidad estamos también en la época de la cáscara, de la imagen, de lo efímero. Y eso también, ¿no? Lo que se da en la iglesia también nosotros tenemos que intervenir de alguna manera. Si solamente va a ser para sacar una foto en el santuario Mamantula y que hemos estado presentes, la vamos a vaciar de contenido, la vamos a vaciar y peor, la vamos a sepultar de nuevo por 100 años más. Y yo creo que por ahí pasa, ¿no? Así que yo sostengo de que tenemos que armar una red Mamantula que diga, che, vamos a trabajar en serio la figura de Mamantula. En serio, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tiene para plantearnos? ¿Qué tiene novedad? ¿De qué, con qué paradigmas modernos y de ciencias podemos hacer una lectura para señalar de que digamos algo que vaya más allá de la simple réplica de anécdotas? Peor, porque si nos agarra un exégeta y nos dice, che, mira, todos los libritos de los santos son iguales. Las mismas anécdotas en todo. Y entonces dice, porque no es el hecho, lo que es el relato, el contenido como estilo. De última, uno que estudió Biblia dice, che, miren, los evangelios son así, porque así se escriben los evangelios. Pero en el fondo, eso que vos ya lo sabes, vos ya lo tienes que dar a conocer. Entonces, me parece que sobre Mamantula pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que todavía no queremos presentar la Mamantula desde claras como clara figura que viene a movilizarnos. Yo no sé si la intuición de Francisco de decir, bueno, che, pero era laica, como diciendo, mira, por aquí tiene que venir el laico. Y en realidad viene a interpelar dentro del ámbito eclesial, pero no en el eclesial, sino en el mundo donde tenemos que actuar nosotros, en la sociedad, digamos. Y ahí me parece que nosotros no podemos hablar con categorías solamente para los que saben algo de teología o catequesis, sino tenemos que hablar con categorías científicas, con lo que Irma nos señalaba, también a ayudarnos desde las ciencias auxiliares. No podemos hoy repetir, Mamantula nació en Silípica en 1730, caminó por el interior. Yo en eso estoy pensando, bueno, discúlpeme, yo por el interior como si fuera que el interior era más pobre que la ciudad. En realidad el interior era más rico que la ciudad. Más rico que la ciudad. O sea, y pensamos que creemos que somos porteños, que miramos al interior como los negritos que no saben nada o que son todos pobrecitos. En realidad esa mirada centralista también la tenemos por ahí muchas veces los capitalinos santiagueños y en realidad hacemos malas lecturas. Cuando en una escuela dije, y se fue a Soconcho. Y le digo, ¿y dónde es Soconcho, chicas? Y bueno, era como si hubiese preguntado una mala palabra. Pero la maestra de cuarto me dice, en el departamento Tamisqui, allí en esa zona. Bueno, ¿y por qué se fue a Soconcho? Claro, nadie se extrañaba, porque era poblado, tenía más pobladores que la ciudad, era un lugar importante de tránsito. Bueno, y por eso repetimos, ha ido a paviar, caminando al Soconcho a no hacer nada. No, había mucho que hacer. Ese es el tema. Porque ahí estaban las encomiendas, ahí estaban los niños, ahí estaban las encomiendas. Por yo no recuerdo bien. En la ciudad no había nadie, en la ciudad eran casas vacías con unos cuantos negros de servicio, indios de servicio negros, y la verdad
todos estaban en sus estancias. Sí, hay una cosa práctica. Si uno le pregunta a un santiagueño nato, que yo no soy, y a mí me llamaba la atención eso, es ¿de dónde sos? Todos los santiagueños son de algún lugar del interior de Santiago, ninguno es de la capital. Entonces Sí, te sí. explica por qué andaba en Soconcho. Claro. Yo no voy a pecar de decir que te doy precisión, pero vamos a suponer, si vivían, qué sé yo, 300 familias en la ciudad de Santiago del Estero, en Soconcho había 900. Y sí, Así era la relación. Entonces, había 2 o 3 españoles y el resto eran indios. a ver, Creo que el curato ese tenía 8.000 personas, ¿eh? sí, sí, sí. Yo tenía 9.000, dice Luis Garay, pero yo no quería errar. Pero bueno, cuando A mí me aprendió 8.000. Ganado yo tengo 9.000. Bueno, pero por eso quiero conocer Soconcho. Voy a ir la semana que viene, voy a estar en Soconcho. Me llevas, ¿no? Sí, sí. Ahí me ha dicho Pedro, el cura alemán, que me va a guiar. Está de Tuama, ahí cerquita. No. Soconcho queda allá. En Soconcho, Tuama, todos esos eran pueblos de indios que estaban uno al lado del otro. No. Tuama mucho más aquí. Tuama es Silípica. Soconcho pasando hasta mí. Loreto. Tuama está aquí, aquícito nomás. Está como a... Pero eran todos del mismo curato. No. Sí. No, uno era el curato de Tuama y el otro curato era, no era de Tuama. Hasta Silípica, su mamá, y creo que Loreto, 5 tenía el curato de Tuama. Son más aquí. Ajá. Pero igual, Soconcho, para señalar, decía, era ver cómo Mamantula, por eso lo he citado yo, buscaba las grandes urbes, el mayor beneficio. Por eso va a Soconcho. Para los otros lugares solamente ido por autorización y a seguir, ya que estaba de paso, hacía. Pero después la intención fue Córdoba y después fue a Buenos Aires. Tenía una mirada muy urbana, muy de servicio mayúsculo, digamos. A donde el mayor número, ahí mayor bien podía ser. Esa era la lectura que daba. Por eso cuando yo decía, cuando mira, dice, sí, también caminó en el interior, como si fuera que ha ido a trabajar con los pobres. En realidad ha ido a ver otras cosas. Bien, disculpe que me he ido para el otro lado, pero en realidad lo que quería señalar era cómo las categorías muchas veces de nosotros de capital interior, cuando no está leído en las perspectivas de la época, muchas veces se puede hacer interpretaciones erróneas, ¿no? Ella también caminó como el interior. Algo así como, nos invita hoy a caminar por el interior. No, usted está diciendo, aquí es el trabajo ahora, porque esto está más poblado que en otro lugar. Y por eso tienes que hablar con otra forma, con otro estilo, con otro discurso. ¿Sí? Y el contenido es el mismo, sí, pero tienes que tener otra forma de comunicarte. Bien. Bueno, yo los voy abandonando porque me están esperando en la habitación de al lado. Hoy tuve que cambiar de habitación por una cuestión de operatividad de casa, pero bueno, me despido hasta, espero la próxima espero que hagamos eso de una vez de la por mes, reunión aunque sea mensual. juntando. Eso Sí. no nos olvidemos que es fundamental. Hoy no participé mucho, pero me gustó mucho lo de Irma. Entendí muy bien el mensaje que quiso poner. Creo que las grandes diferencias de hoy, el catecismo es una cosa, pero muchos confunden al catecismo, acá por lo menos en Buenos Aires, como decir un marketing. Pues llama, no es catecismo, acá muchos hacen marketing de la religión, como hacen los evangelistas, como hacen muchos, que tratan de hacer un marketing en vez de evangelizar.
Evangelizar es lo que explicó muy bien hoy Irma. Lo llama, acá muchos hacen marketing, que es muy diferente. Quieren meterte ideas, cosas puntuales, pum, pam, pam, marketing. Que te queden 5 ideas y no penses más. No aprendas nada más porque con estas 5 ideas te alcanzó. Vos tenés que hacer de mamantura porque, como decían ustedes, porque el Puma por esto, por el otro, por aquello. Y eso es solamente marketing. Hay que estudiarla, hay que hacer catequesis. Por eso la charla de hoy me pareció muy buena. Sinceramente, gracias Irma. Y los saludo a todos y será Hermanito, que hasta andes la bien. próxima. Hasta la próxima. Chao, chao Patricia, chao Alicia, chao Gabriel. Chao, gracias por estar. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. Graciela nos ha aportado hoy. Tenía mucho para aprender. Te estabas por convertir ya. Tampoco la pavada. Bueno, disculpen ese chascarrillo de última. Creo que ven cómo los matices de distintas categorías nos ayudan a dilucidar varias cosas. Creo que tenemos que sumar a una experta en literatura. Yo estudié, allá cuando estudié la licenciatura en Ciencia Religiosa, había una autora, una monjita dominica era ella, Cohen, que ella hizo ya una investigación sobre las cartas y las epístolas de la mujer consagrada en el siglo XVIII. Tengo ese libro por ahí si a alguien le interesa, porque eso y lo de Barcia nos lleva a una cosa que nosotros no entendemos. Saber escribir carta era lo fundamental, hasta para cómo pedir permiso para entrar en una orden religiosa tenía que tener una precisión conceptual. Entonces, me parece que eso también hay que ver. Y segundo, ella tiene un libro que se llamaba así, cómo, en el texto marca, cómo dice, las que estaban en el claustro tenían comunicación con el mundo, y era por medio de las cartas. Entonces las cartas cobran un valor fundamental, no tan solo como valor de literatura, sino también como una forma de interrelación social que tenían las mujeres de la época. Si no, no entenderíamos cómo Europa lo valora, ¿no? Claro, pero sobre todo es que ellas están relatando en primera persona el aquí y ahora lo que está pasando, porque todo lo que conocemos es a partir de un historiador, de un investigador que hemos aprendido en la secundaria o donde sea, pero ella está diciendo esto es ahora aquí. Eso es lo importante, ¿no? Que está hablando en primera persona y con la percepción que le da, o sea, con la autoridad que le da hacer ese tipo de opiniones, ¿no? Por eso es importante las cartas. Hay cartas que hay que analizarlas en dos sentidos. Primero, en el sentido del pensamiento mismo, y segundo, también cómo controlaba su pensamiento y su manera de decir, porque esas cartas podían caer en manos de alguien que no correspondía, entonces también tenía que ser muy, muy meticulosa. Hay algunas que ponen pero bueno, pero uno se da cuenta lo que quiere decir, firma en quichua o quiere poner alguna palabrita en quichua como para despistar. Pero bueno, pero las cartas son bastante del pensamiento, uno escribe lo que piensa. Tal cual. Mi pregunta es la siguiente. En algún lado del libro que tenía amanuense, que me la imagino corriendo por detrás de ella para escribir, porque no me la imagino sentada ni tan. Pero
Los Ay, amanuenses solo escribían lo que les, o escribían onda exégeta, digamos, que interpretaban lo que quería poner ellos. Pregunto, les preguntan. tienen que escribir lo que les dictan, tengo entendido. Sí, Sí, solo sí. sí. Yo creo que tenía algunas cosas habrá escrito ella y otras cosas habrá mandado a escribir, seguramente por los temas del atareado, pero en algunas cosas se habrá reservado ella. Sí, pues sí, yo pienso que sí, porque el miedo era que caigan las cartas, que no lleguen o que caigan en manos de otros que las puedan mandar a las autoridades. Y ahí todo ese circuito que ella también hábilmente había armado se podía caer tremendamente. Había veces que las cartas no tenían vuelta. Imagino que muchas habrán quedado en el camino. Por eso las cartas algunas no tenían vuelta. Tengan en cuenta que también están encontrando ahora, ¿no? Mm. O sea, hay cosas desde la 108 que me marca hoy Irma. Yo no sé si hace 5 años atrás hablábamos de 60. Cornet agrega, que no sé a quién le he prometido el PDF y no le he mandado, pero bueno, Cornet habla ya de 108 e inclusive hoy se está entrando en otros ámbitos para que consigan autorización para seguir buscando cartas de ellos. En Rusia haya mucho. Muchas se perdieron en el incendio y en fin. O sea No, que... pero en Rusia debe haber mucho. Sí. No se Sí, sí. olviden Bueno, que pero en un momento solo adultos en Rusia estaban los jesuitas, ¿no? también había un estilo en aquella época que era pasarse las cartas. La leía uno, la frase era, una vez que te impongas del contenido de la misma, entregársela a fulano. Así que la misma carta también iba de mano en mano. Sí. Y no había fotocopiadores en ese época. No había. Y menos fotito por WhatsApp. Y menos scanner. Claro. Sí, Bueno, sí. Creo que en Rusia tiene que haber mucho. chicas, yo estoy muy gustoso, alegre y contento más allá de la cara por Pero este tienes que segundo lavar los platos. conversatorio, porque creo que vamos en función de las pretensiones que queríamos. Y creo que hoy se consolida esto. Entonces, me parece que tenemos que después empezar a profundizar, digamos, ¿no? Creo que podríamos armar un gran grupito de estudio y ir compartiendo. Yo me quedó la tarea de la semana pasada de decir, bueno, ese esquema que nos presentó Patricia, hay que darle todas las citas, ¿sí?, textuales para que vaya enriqueciendo ella su ponencia. Inclusive pensaba en la catequesis, también tenemos que ir armando unos aportes y unos esquemas más contundentes, digamos, dentro de una gradualidad, como para señalar para niños, para adolescentes, para adultos. Aunque empecemos por los adultos, que me parece que tendremos más recursos. Y me parece que también tenemos que empezar a armar. Me tocó a mí acompañar a Graciela, y Graciela tiene una capacidad de síntesis que, no sé, yo admiro, porque siempre soy voltero yo. Entonces, ella tiene una capacidad de síntesis y me parece que el ámbito del turismo religioso también necesita algo sintético, ¿sí? Algo que se pueda plasmar, que ellos lo puedan aprovechar. Es decir, me parece que también nosotros tenemos que ir viendo a dónde va dirigida la investigación y cuáles serían los destinatarios posibles, de tal manera que nuestro aporte sea válido, digamos, y sea aceptado. Y a mí me gusta...
quería decir lo último, la de Alicia, y me parece que la Alicia ya tiene su libro, y me parece que hay que darle una vuelta más como para que vaya desarrollando todo lo que es el cambio sociocultural desde un discurso que permite la emancipación de los sujetos para provocar el cambio social. Traducido es política, pero en el fondo hay cosas que se puede dar. Entonces, sucede con lo que yo percibo de lo que les cuesta en la lectura del libro de Alicia, es que cuando pone la palabra política, la gente ya directamente tiene una mirada partidaria del concepto política. Entonces, Sí. por lo tanto, dice, che, esto era una acción política. No. Y en Claro, realidad, sí. Bueno, en realidad pasa lo mismo que con la palabra rebelión, rebelde, revolución. sí, Tiene sí, una connotación negativa. sí. Por eso Entra. me parece que por ahí hay que empezar. Disculpa, Graciela, algo querías decir. ¿Te acuerdas Gracias. que el otro día hablamos, bueno, digamos, no me acuerdo si personalmente por teléfono, hablé con la encargada de Cava, de turismo, del ente de turismo, la encargada de los circuitos, y que es la que armó el circuito de la Mamantula con la Santa Casa, la Piedad y no me acuerdo qué otra cosa más. Y ha quedado que me iba a pasar para que le veamos los contenidos que ellos están transmitiendo, para que, bueno, como habíamos quedado con vos, que yo me iba a contactar con la gente que conozco que está haciendo algo con el tema de la Mamantula, por lo menos para que no digan que nació en Silípico. Es una obsesión mía, eso. No nos dimos cuenta. No se nota, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Irma. Gracias, Patricia. Yo creo que Patricia nos ha golpeado la cabeza desde Weber hasta aquí. Yo digo, wow, qué bueno. Aparte tan académica ella, tan... Bueno, gracias, Alicia. Tenemos mucha tarea. Estudiamos de nuevo. Sí, tenemos mucha tarea y me parece que lo interesante de esto es que se va tamizando eso. Nos vamos descascarando. Nos vamos tamizando, así que, bueno, y esto es interesante porque esto también nos lleva a que nosotros también reafirmemos los propósitos que tenemos. Muchísimas gracias, descansen. Muy bien. Gracias, Irma, gracias, Graciela, Alicia. Saluditos. Gracias, Patricia. enfría la sopa. Vamos, Las vamos, chicas vamos. de Rubén. La chica de Rubén, chao. Chao. Chao.